En este video vas a ver el concepto de potencial sísmico y cómo lo puedes utilizar para descomponer la ecuación de onda. En clases anteriores hemos visto que la ecuación de onda se puede escribir de esta forma y si utilizamos identidades vectoriales podemos cambiarla a la forma que ven en la siguiente ecuación, y esto se puede hacer gracias a un teorema de la física, posiblemente uno de los teoremas más elegantes que hay, que es el teorema de Helmholtz, que me dice que cualquier campo vectorial yo lo puedo descomponer en potenciales, en la suma del gradiente de un potencial escalar más el rotacional de un potencial vectorial. Como ven, esto no es la primera vez que lo vimos en gravimetría. En gravimetría descompusimos, dijimos que la gravedad iba a ser igual a menos el gradiente del campo potencial, y vimos algo muy similar en magnetometría. Sin embargo, para esos dos campos despreciamos el segundo término. Es algo que no podemos hacer en sísmica. Ese campo va a ser importante y ahorita vamos a ver qué representa, y se tienen que cumplir las condiciones que ven en la parte inferior de sus pantallas, que me indican qué características deben tener estos dos campos para que el teorema de Helmholtz sea válido. Entonces podemos descomponer el campo de desplazamientos como el gradiente de un campo potencial phi más el rotacional de un campo escalar con la letra griega upsilon. Entonces, ¿de qué me sirve hacer esto? Aparentemente hemos complicado más la ecuación de onda, pero sin embargo lo podemos desacoplar en dos ecuaciones independientes, una que me va a servir para modelar las ondas P y otra que me va a servir para modelar las ondas S. Y esto es simplemente algunos campos potenciales, y la onda que queremos modelar es una onda plana. Yo puedo expresar el campo, el potencial escalar phi de esta forma, como con un exponencial. Como ven, se parecen mucho las ecuaciones de para phi y upsilon. La única diferencia es en A. Vean que A en la primera ecuación está con letra normal, en la ecuación de abajo está en negritas. Las negritas me indican que es un vector. Entonces, en el caso de campo potencial upsilon, A es un vector. Entonces, esto me va a llevar a tener tres ecuaciones para el caso de upsilon, que, como vamos a ver, nos va a representar la onda S. Esto más es para hacer una analogía con lo que hemos visto antes. Si recuerdan el laplaciano, cuando lo vimos en gravedad, me decía que el laplaciano del campo potencial iba a ser igual a menos 4pi por las fuentes que teníamos en el interior, y si no hay ninguna fuente es igual con 0. Como ven, es exactamente la misma técnica matemática. En este caso la fuente pues puede ser desde un martillazo, una explosión, o el caso que nos interesa a nosotros es un sismo. Ahora veamos cómo vamos a descomponer el campo de desplazamientos producido por un sismo. Entonces, se va a descomponer en tres partes: la onda P, y la onda S la vamos a descomponer en dos partes. Una que le vamos a llamar SB, que como ven es perpendicular a la dirección de propagación de P, y otra parte que es SH, que en este caso es perpendicular a sus pantallas. Entonces vamos a descomponerlo en estas tres componentes y vamos a ver cómo podemos utilizar este concepto de potencial para resolver la ecuación de onda. Entonces lo que tenemos aquí es, vamos a aplicar nuevamente el concepto de teorema de Helmholtz, y ahora mi potencial escalar upsilon yo lo voy a descomponer en un potencial psi más un potencial xi. Entonces el potencial psi va a corresponder a la onda SB, que es perpendicular a la onda P, y la onda, el potencial xi va a corresponder a la onda SH, que es perpendicular a sus pantallas. Aquí hay varios pasos matemáticos que he omitido. Les invito a que revisen el libro de texto para conocer estos pasos. En general es aplicar identidades trigonométricas, un poquito de álgebra y trigonometría, y van a llegar a estas tres ecuaciones. Entonces, el campo de desplazamiento lo hemos dividido en tres partes. En verde he marcado el término que corresponde a la onda P, en rojo a la onda SB y en negro a la onda SH. Entonces, ¿de qué nos sirve conocer esto? Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la próxima semana.
Aquí ven el registro de un sismo y ven diferentes fases y cada una tiene una letra en la parte superior o un conjunto de letras. Vamos a explicar en la próxima semana qué corresponde a esta notación, pero vamos a ver ahorita a grandes rasgos cómo podemos interpretar esto. Las estaciones sísmicas regularmente registran 3 componentes. Por lo regular se alinean norte-sur, entonces vamos a tener una componente norte-sur, una este-oeste y la componente vertical. Sin embargo, yo matemáticamente puedo rotar mi estación sísmica para que apunte hacia la dirección de la que proviene el sismo. Imaginemos que provino de esta dirección. Cuando yo lo rote matemáticamente, esta dirección yo le voy a llamar la dirección radial. La que se encuentra a 90 grados, yo le voy a llamar la dirección tangencial y bueno, la vertical es la vertical. Entonces, vamos a ver que algunas fases son más visibles, ya sea en la componente radial o en la componente tangencial. Entonces, las primeras 3 gráficas me corresponden a la componente norte-sur, este-oeste y la vertical, y las gráficas de abajo a la componente radial y la componente tangencial. Vamos a ver 2 casos particulares, que es la onda S-diff, que es la onda S difractada. Una onda S difractada es una onda que baja a la interfaz manto núcleo externo, pasa rozando la interfaz y regresa a la superficie. Esa onda recibe el nombre de onda S difractada y como ven es más visible en la componente transversal. Y otra que va a ser importante en un tema más avanzado, cuando veamos anisotropía, es la onda SKS. La onda SKS es una onda que baja a la interfaz manto-núcleo externo, entra al núcleo externo, obviamente no como una onda S, porque el núcleo externo es líquido, tendría que convertirse en una onda P, y regresa a la superficie en forma de onda S. Eso se conoce como una onda SKS. Y en la práctica de programación de esta semana vamos a desarrollar estos diagramas, que se conoce diagrama de movimiento de la partícula, y vamos a ver cómo es que se mueve la partícula y vamos a ver que lo va a hacer para la onda P esta semana, y próxima semana vamos a ver los demás casos. Entonces, si es una onda SKS, entonces vean que la onda SKS es más visible en la radial, la componente va a ser mayor en la radial que la transversal, y la onda S difractada va a tener una componente mayor en la transversal que en la radial. Y bueno, vamos a platicar más de esto próxima semana. Y bueno, vamos a ver, esto sí lo vamos a hacer esta semana, vamos a ver cómo localizar un sismo utilizando únicamente una estación. Conocemos, tenemos las 3 componentes. Este es un caso muy particular en el que el sismo ocurre exactamente debajo de la estación, es decir, se encuentra en el epicentro. Entonces, si el sismo está exactamente debajo de la estación, la onda P va a subir y obviamente va a ser más visible en la componente vertical, y la onda S va a ser más visible en las componentes horizontales. Sin embargo, este es un caso muy particular. En general vamos a tener que viene de un ángulo diferente a 90 grados, entonces tengo el componente en sus 3 componentes, la este-oeste, la norte-sur y la vertical. Y eso es lo que vamos a trabajar en la práctica de programación de esta semana. Y bueno, vamos a hablar de algunos conceptos. El primero de ellos es la velocidad aparente. La velocidad aparente de una onda es la que nosotros medimos utilizando nuestros sensores. Imaginen, cada uno de estos triángulos corresponde ya sea a un geófono o a una estación en superficie. Entonces, estos son 2 casos extremos. Únicamente podemos conocer la velocidad de la onda de manera directa si ésta viaja de manera completamente horizontal. Entonces, si viaja de manera completamente horizontal, podemos medir los tiempos de arribo y conocer la velocidad de propagación en el medio. En general, este es un caso muy particular. Otro caso particular es si viene a 90 grados, entonces viene de esta forma. En este caso, la velocidad aparente va a ser infinito, porque se va a registrar en el mismo instante de tiempo en todas las estaciones. Entonces, la velocidad aparente es un número que va desde la velocidad real de la onda hasta infinito. ¿Y de qué depende de eso? Es del ángulo de incidencia. Se puede calcular como la velocidad entre el seno del ángulo de incidencia.
Y bueno, vamos a ver otros conceptos. El concepto de número de onda, en clases anteriores lo hemos trabajado y en cursos anteriores lo hemos trabajado. Muchas veces lo trabajamos como un escalar, pero no es un escalar, es un vector que va a tener una componente horizontal, y una componente vertical y una componente horizontal. Y bueno, esto lo podemos utilizar para conocer los ángulos de incidencia. Hay varias ecuaciones, no están todas las que aparecen en el libro, pues cuestiones de espacio, les invito a que revisen el libro y vean diferentes formas de calcularlo. Entonces tenemos que, en muchos de los libros de texto, incluyendo el White Session y el Peter Shearer, y corresponde al ángulo de incidencia de las ondas P, y J va a ser el ángulo de incidencia de las ondas S. Entonces, no es para hacer la distinción, y vamos a utilizar el subscript o el subíndice alfa para referirnos a las ondas P, y el subíndice beta para las ondas S. Entonces vas a tener dos números de onda, uno para la onda P y otro para la onda S, y cada número de onda va a estar dividido en dos partes, el número de onda horizontal y el número de onda vertical. Y bueno, esto es simplemente la aplicación de la ley de Snell y qué pasa cuando pasamos de una interfaz a la otra. Entonces, este es el caso cuando tenemos una onda P, que estas son interfaces sólido-sólido. Entonces, si una onda P incide en una interfaz sólido-sólido, van a aparecer nuevas ondas. Va a aparecer una P reflejada, una onda SB reflejada, una P transmitida y una onda SB transmitida. Lo mismo va a pasar si la onda incidente es una onda SB. Entonces tenemos una onda SB, vamos a tener una SB reflejada, una P reflejada, una SB transmitida y una P transmitida. Y bueno, se tendrá que cumplir la ley de Snell, que me dice que esta velocidad aparente que obtuvimos en la diapositiva anterior va a tener que ser igual a la velocidad entre el seno del ángulo. Entonces, alfa corresponde a la velocidad de la onda P, beta a la velocidad de la onda S, y los ángulos, como habíamos mencionado, y corresponde para las ondas P y J para las ondas S. Entonces, esta condición se tendrá que cumplir para todas las ondas que se generan al incidir en una superficie, en una interfaz. Veamos ahora qué ocurre con una onda SH. Una onda SH es otro caso particular. Como ven, cuando una onda SH incide en una interfaz, únicamente va a generar ondas SH, no va a generar ni ondas P ni ondas SB. Entonces es una condición muy particular de la onda SH y se tendrá que cumplir de igual manera la ley de Snell. Bueno, por último vamos a hablar de estos conceptos que aparecen y los van a ver en repetidas ocasiones, tanto en el libro de texto como en los artículos científicos. Uno de ellos es la lentitud de la onda, es una palabra un poquito curiosa, en inglés es slowness. Entonces la lentitud de la onda no es otra cosa más que el inverso de la velocidad. Entonces, la velocidad es un vector y el slowness también por consecuencia va a ser un vector, y lo podemos descomponer en una parte vertical y una parte horizontal. A la horizontal lo vamos a denotar con la letra P, que es el parámetro de rayo, que nos va a permitir conocer el ángulo de incidencia, y la parte vertical lo vamos a denotar con la letra griega eta. Entonces va a ser eta alfa para ondas P y eta beta para ondas S, y pueden sustituirlo y representar los potenciales a través de estos parámetros. Entonces es otra forma de expresarlos y es parte de su tarea 1, calcular cada uno de estos. También tenemos la variable R, que no es otra cosa más que el número de onda vertical entre el número de onda horizontal. Y bueno, son diferentes formas de expresar estos conceptos que están interrelacionados entre sí. Bueno, este es el fin de la presentación de esta semana. Espero que encuentren interesante la práctica y la tarea de esta semana.